noches a todos. Bienvenidos al live de la noche de hoy. Estamos esperando que todos se conecten en Facebook, en Instagram, pues que entren a nuestro live para que puedan hacer todas las preguntas que necesiten, preguntas legales. Pueden mandarnos sus preguntitas por aquí mismo, por el Instagram, pueden escribirlas o nos pueden pedir pues que entrar al live conmigo y podemos tener una conversación y pueden hacer consultas. Así que ya lo saben, empezamos nuestro live del día de hoy. Señores, es lamentable, pero esta pandemia tiene a mucha gente matándose en sus casas, en sus hogares. Es constantemente que tengo entrevistas, consultas con personas que ya no soportan a su pareja, que no se pueden ni oler y pues que quieren dejarse de sus parejas porque se están matando en sus hogares juntos y realmente ya no se soportan de estar tanto tiempo juntos en esta pandemia. Entonces tenemos muchas preguntas, las preguntas más frecuentes que me han hecho en estos últimos días, porque como les estoy diciendo, la mayoría de las personas que me están consultando últimamente es porque tienen un divorcio o porque se quieren divorciar y quieren saber cuáles son sus derechos en un divorcio. Si las personas tienen hijos, si tienen propiedades, si tienen algo que repartir. Y mucha gente también además me han hecho muchas preguntas últimamente. Personas, mujeres por ejemplo, que han sido engañadas por sus maridos, que le han dicho firma este papel y han firmado el divorcio, han firmado su vida al esposo sin ni siquiera haberse dado cuenta, porque no buscaron abogado, porque no revisaron bien el escrito que le dio sus maridos. Tuve 2 consultas esta semana de 2 personas que han firmado documentos, 2 señoras que han firmado documentos sin saber. Una que había dado la custodia de su hijo al papá sin saberlo, y otra también que fue presionada de firmar un divorcio, pues, y lo firmó sin saber lo que estaba firmando. Entonces, vamos a contestar algunas preguntitas antes de entrar a las preguntas que nos mandaron ya. Nos están preguntando varias cosas. Número 1, vamos a responder esta rápido, que está en Facebook. Manuel Peralta nos dice, ¿cuándo abrirán el consulado? El consulado está abierto ya hace muchísimo tiempo, así que hagan sus citas, estamos trabajando por citas. Llama al consulado y con mucho gusto ya puedes hacer todos tus trámites en el consulado. Dice aquí otra persona, mi amiga está con su novio, 16 años, y ahora él quiere dejarla en la calle. ¿Será que ella puede pelear algo? Bueno, esta persona está en los Estados Unidos o está fuera de los Estados Unidos. Si ellas están casados, pero tú me dices que es el novio, entonces si es el novio, hay que ver qué ellos tienen, si los pusieron a nombre de los dos, porque si no están a nombre de los dos, ella va a tener un tiempo, va a ser bien difícil recuperar algo de lo que ella compró que no está a nombre de ella. Así que dile que nos llame, que haga una consultita para ver qué es lo que tienen y qué es lo que se le puede salvar. Wilmer E10 nos dice, ¿cuánto tiempo está durando los casos de VAWA? Wow, los VAWA están durando muchísimo tiempo, aproximadamente 2 a 3 años. Los VAWA son los casos por violencia doméstica, son las visas de violencia doméstica. Las personas que han sufrido violencia doméstica pueden pedir el VAWA. Esta visa les da pues residencia a las personas, le da el VAWA primero y después la residencia para que esas personas puedan quedarse aquí en los Estados Unidos. Entonces nos preguntan pues, ¿qué es un divorcio? Y un divorcio es la terminación de un matrimonio. La terminación de un matrimonio a través de una orden de la corte. Tu amiga, como tiene un novio, se van a dejar y se van cada quien para su lado porque son novios. Pero si tú estás casado, tienes que pedir un divorcio. Si estás en el estado de Nueva York, debe ser a través de la Suprema Corte de Justicia. Eso es para que te den el divorcio. Pero si hay otras cosas que pelear, como la custodia de los niños, la manutención, pueden hacerlo a través de la Corte de Familia, no de la Suprema.
Seguimos con preguntas, síganos enviando sus preguntas legales y pueden también pedir estar en el live y hacernos las preguntas live. Así que atrévanse y pues mándenos las preguntas. Nos dicen aquí, doctora, ¿cuál es la función de un paralegal en inmigración? Las funciones de un paralegal son prácticamente de llenar todos los formularios y todas lo que se llama motions, todas las apelaciones del abogado. Entonces tú eres prácticamente la mano derecha del abogado. Tú vas a hacer todos los documentos que requiere la corte para que el abogado pueda someterlo. Seguimos con las preguntas. Otra pregunta, tengo una novia en Rusia. Wow, te buscaste esa novia bien lejos. Y no soy ciudadano de los Estados Unidos. ¿Cómo puedo viajar a Rusia solo con residencia? ¿Con residencia de los Estados Unidos? Bueno, mira, tienes que ir a la página del consulado de Rusia, dependiendo de dónde estás. Si estás aquí en Nueva York, pues busca la página del consulado de Rusia y ellos te van a dar cuáles son los requisitos para que tú puedas viajar a Rusia. Entonces, ya estés ciudadano para que puedas pedirla y ella pueda venir a los Estados Unidos sin ningún problema. Nos dice Gómez Rao, ¿cuánto demora el ajuste de estatus residencia permanente por asilo aprobado? Aproximadamente los ajustes de estatus, no por asilo, pero cualquier tipo de ajuste de estatus a residencia, toman 1 año a 1 año y 8 meses por ahí. O sea que todos los ajustes de estatus para que te llegue la entrevista actualmente están durando 1 año y 8 meses. Nos dice Wilmer E10, ¿qué hay del DACA? ¿Está o no rumbo a la residencia? Excelente pregunta. ¿Por qué? Porque esta semana hubo muchísima confusión con relación al DACA. ¿Por qué? Porque el presidente Trump se fue a Telemundo, le dijo a Telemundo que él iba a hacer el camino para la ciudadanía de los DACA, que estaba diseñando el camino para la ciudadanía de los DACA. Y los DACA, para las personas que no saben, son los estudiantes, los jóvenes estudiantes que entraron a los Estados Unidos antes del 2007 y se le dio un permiso de trabajo para que pudieran quedarse aquí y mantener a sus familias y mantenerse. Son jóvenes que están trabajando, que han ido a la escuela y bueno, pues se les dio ese permiso de trabajo en la época de Obama. El presidente Trump, después de que perdió en la Suprema Corte de Justicia la demanda que se le interpuso para que él reiniciara el DACA, pues la perdió hace 2 semanas y la Suprema Corte de Justicia reinició el DACA. Quiere decir que las personas que quieran pedir DACA, que llegaron antes del 2007, están trabajando, están estudiando, pues pueden ahora otra vez someter el DACA. Con relación a la residencia, el presidente Trump dijo en Telemundo que la ciudadanía, se le estaba ya haciendo un plan para que las personas con DACA puedan obtenerla. Pero después la misma presidencia, unas horas después, dijo que lo que el presidente quiso decir es que las personas que están en DACA se les va a dar residencia por mérito. Entonces, ¿cuáles son los méritos? Lo mismo que el presidente Trump siempre ha dicho, que tú estés preparado, que estés educado, que hables inglés, que no seas una carga pública. Entonces, ¿se va a dar o no se va a dar? La Casa Blanca se ha contradecido con su presidente. Hay que ver qué va a pasar. Definitivamente que el presidente Trump está buscando una forma de su reelección y probablemente los DACA se beneficien de que el presidente Trump necesita el voto latino. Así que vienen buenas noticias para el DACA por ahí. Entonces, hay diferentes formas de divorcios, pero también hay lo que se llama una anulación del divorcio. Para que tú anules tu divorcio, debe de haber algún tipo de fraude. Tú pudiste haberte casado sin estar mentalmente capaz para tú consentir a ese matrimonio, o una persona no tenía la edad suficiente, o te casaste bajo presión y quieres anular tu matrimonio, o el matrimonio no se realizó, pues entonces estos son motivos para anular
el matrimonio en vez de un divorcio. Seguimos con las preguntas. Recuerden que pueden entrar al live, que pueden hacer interactivo esto conmigo, podemos hacer una consulta ahora mismito, pero si no, pues escríbanme sus preguntas que se las voy a responder. Tenemos a Gómez Rao. Una nueva pregunta: ¿en qué consiste la entrevista de ajuste de estatus cuando es por asilo aprobado? Mira, las entrevistas de ajuste de estatus, es decir, un ajuste a residente, tú ahora mismo tienes el estatus de asilado, ¿ok? Entonces tú te dieron un asilo político porque algo te pasó en tu país y ya te lo dieron el asilo, así que tú vas a pedir la residencia, que se puede pedir al año de tú haber recibido el estatus de asilo político. Entonces, la entrevista del ajuste de estatus es una entrevista simple, porque no es una entrevista como de matrimonio, en donde se te piden muchísimas pruebas o se te hacen muchas preguntas sobre la relación. Es un poco más fácil. Entonces, lo único que te van a pedir es pruebas de que tú ayudaste, o pruebas de que existió el asilo, de lo que te dio lugar el asilo, qué fue lo que te pasó. Y te van a hacer preguntas sobre qué pasó en ese asilo, pero definitivamente que es una entrevista mucho más fácil de pasar. Nos pregunta Wilmer, ¿cuánto dura un divorcio para casos de violencia doméstica? Entonces, ahí van, ¿cuáles son los motivos para uno divorciarse? Los motivos para uno divorciarse son los siguientes: trato cruel e inhumano, abandono, adulterio, vivir separados por un tiempo determinado, o que simplemente hay diferencias irreconciliables y no funcionó la relación. Si es por trato cruel e inhumano, que sería la violencia doméstica, es un divorcio que, le voy a ser sincero, en este momento estos tipos de divorcios casi no se están viendo, porque la mayoría de las personas eligen incompatibilidad de caracteres para no tener que probar un motivo del divorcio, porque eso es lo que es perder el tiempo. Entonces, ¿qué se hace? Se hace diferencias irreconciliables. Tú pones el divorcio por ese ground y es el divorcio que más rápido sale, porque como no tienes que probar el motivo, ese divorcio te sale en aproximadamente, depende del condado, porque hay condados donde te lo pueden firmar en 3 meses, como Nueva York, que son bien rápidos, New York City, pero otros condados como Queens pueden durar de 6 meses a 1 año, así que depende de donde tú vives, pero entre 6 meses a 1 año es la media para todas las otras cortes. Entonces, hay 2 tipos de divorcio. Recuerden que pueden seguir enviándonos sus preguntas, que las vamos a responder en este live del día de hoy. Y recuerden que también pueden llamarnos si no pudieron estar en el live y lo están viendo cuando está grabado. Nos llaman al 718-268-0384 y pues le damos una cita. Tenemos a una persona que nos dice: si quiero invertir en los Estados Unidos, ¿qué beneficios tengo? Excelente pregunta. ¿Por qué? Porque las visas de inversión ahora mismo están súper de modas, ya que el presidente Trump pues canceló la mayoría de visas de trabajo. Entonces ahora hay mucho interés, un crecido interés para las visas. Tenemos a una persona que está en el live. A ver si lo escuchamos. Ok, vamos a tratar de hacer el live otra vez porque esa llamadita se cayó. Pero seguimos hablando sobre la visa de inversión. Déjenme poner el micrófono para que me puedan escuchar mejor. La visa de inversión, ¿qué beneficios te da? Depende de tu país, ¿ok? Depende de tu país, porque hay países como la República Dominicana, yo creo que tú estás en la República Dominicana, que no califica para la visa de inversión, ¿ok? Entonces tú tendrías que hacer otro tipo de visa de inversión, como la EB5, que requiere una inversión mucho mayor, pero este tipo de visa de inversión te da residencia a los Estados Unidos. La mayoría de las personas que hacen este tipo de visas son los asiáticos, los chinos, vienen y hacen inversiones aquí a los Estados Unidos y obtienen su residencia y después su ciudadanía. Entonces tú puedes calificar para una visa EB5 o EB3,
que son las visas de inversión que te dan beneficios migratorios porque tú estás en la República Dominicana. Pero hay otros países que califican para la visa de inversión, que es una visa, no es una residencia, pero la cantidad, la mayoría de los países, solamente la República Dominicana no califica, entre otros muy pocos países hasta ahora. Pero esta visa requiere una inversión mucho menor que la EB5 y también además se hace por comercio. Si tú quieres venir aquí, comprar algo, llevártelo para tu país y venderlo, eso es una visa de comercio y tú puedes entrar en los Estados Unidos, quedarte aquí por aproximadamente 2 años sin ningún problema y puedes seguir renovando tu visa. Puedes quedarte en los Estados Unidos, residir y vivir con esa visa por aproximadamente 2 años. Seguimos con las preguntas. Recuerden que nos pueden seguir escribiendo. Tenemos a Claribel Infante que nos dice, hola Claribel, que siempre estás aquí en nuestro live. Y tenemos a Wilmer que nos dice, si peticiono para VAWA, o sea, las visas para víctimas de violencia doméstica, pero he sido elegible para el DACA, ¿cuál opción puedo hacer? Muy interesante pregunta. Si tú calificas para el DACA, actualmente el DACA no te da residencia, pero el VAWA sí. Entonces, ¿qué yo haría? Yo lo haría los dos. ¿Por qué? Porque tú haces el DACA, te dan tu permiso de trabajo de una vez, que no te lo da el VAWA, y bueno, al principio. Tú haces el DACA, que es la visa para los menores que entraron antes del 2007, tienes tu permiso de trabajo, obtienes tu permiso de trabajo. Si el presidente Trump da la amnistía que está hablando para los DACA y los hace residentes, pues te haces residente. Pero si no dan esa amnistía, tú tienes el VAWA corriendo, la visa de violencia doméstica, y pues inmediatamente, ¿qué tú haces? Cuando te llegue, si no llegó el DACA, pues cuando te llegue el VAWA, tú aplicas para la residencia. Entonces, si tienes las dos opciones, yo las haría las dos. Así que si tú tienes preguntitas, llámanos a la oficina, hacemos una consulta, evaluamos cuál es tu mejor opción y definitivamente que te podemos ayudar. Mándanos un DM o llámanos al 718-268-0384. Creo que lo puse en el live. No sé si se ve, tal vez nos puedan confirmar si se ve el teléfono en el live. Tal vez Jessie, que acaba de entrar, nos puede decir si el teléfono está en el live, sí o no. Pero si no, 718-268-0384. Wilmer nos dice, muchas gracias María Mateo. Claro que sí, Wilmer, estamos aquí para ayudar. Otra de las preguntas que dice que sí, que se ve perfecto. Muy bien, pues ya lo saben, pueden llamarnos a ese número. Otra de las preguntas que nos mandaron, bueno, Gómez Rada nos dice que no se ve. Pues ya confirmaré si el teléfono se ve o no se ve. Pero si no, búsquenlo en mi perfil ahí de Instagram o de Facebook. ¿Cuál es la diferencia entre un divorcio que es contested o uncontested? El contested es el que tú vas a pelear. Tú vas a pelear en la corte. ¿Y por qué? Vas a pelear por tus hijos, por tu custodia de tus hijos, vas a pelear porque te den manutención o porque le den manutención a los niños, vas a pelear porque tienes propiedades y tú trabajaste y sudaste por tus propiedades y tú no vas a dejar que la otra persona se quede con lo que tú trabajaste. Entonces, para eso vas a pelear a un divorcio contested, pero también hay divorcios que no requieren eso y que las personas se ponen de acuerdo, se ponen de acuerdo y firman un acuerdito y lo sometemos a la corte. Sus divorcios son mucho más rápidos y mejores, ¿ok? Esos son los uncontested, los que quieren saber. Me mandaron otra pregunta esta tarde y la pregunta es la siguiente. Antes de eso, con relación al teléfono, nos dice Wilmer que tienen que darle al nombre mío arriba para que puedan ver el número de teléfono. Muchísimas gracias, Wilmer, ya pues lo descifraste. La otra pregunta que me hicieron esta tarde es, si yo me casé fuera de los Estados Unidos, ¿me puedo divorciar en los Estados Unidos? Pues absolutamente que sí. Tú puedes divorciarte en los Estados Unidos, aunque vamos a decir que tu matrimonio ya ha sido en México. Te casaste en México, pero tu esposo se quedó en México y tú estás viviendo en los Estados Unidos. Pues tú puedes hacer tu divorcio en los Estados Unidos, siempre y cuando tú residas aquí por 1 año. Así que
ya lo sabes, esa persona que nos mandó esa preguntita, puedes hacer tu divorcio aquí en Nueva York. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los tipos de casos relacionados al divorcio que pueden ser escuchados en Family Court? Pues la custodia, la visita, la manutención, eso se pueden ver en Family Court y los otros en la Corte Suprema. Nos siguen preguntando, sigan mandando sus preguntas que tenemos ya unos cuantos minutos para responderlas. ¿Qué pasa cuando se compra una casa bajo matrimonio y se vive separado? ¿Qué hay en el divorcio? ¿Qué pasaría con esa casa aunque no esté en el título? Que tú no estés en el título no quiere decir que tú no eres dueño de esa casa. Si tú compraste esa casa y tú no tienes un prenup o un acuerdo prenupcial y tú la compraste dentro del matrimonio, vamos a decir, tú y tu esposa compraron una casa y esa casa se compró dentro del matrimonio, o sea, después de que tú te casaste, pero se puso a nombre de ella solamente. Eso no quiere decir que no te corresponde y no quiere decir que tú no tienes derechos. La casa es de los dos. La casa está bajo la comunidad marital, o sea, bajo la comunidad del matrimonio. Y se va a dividir igual, sea que lo hayan puesto a nombre de una o a nombre de otra persona. Hoy precisamente yo tuve una consulta de un señor que me dijo exactamente eso. Ellos tienen varias casas y pues esas casas están puestas solamente a nombre de una persona, pero fueron compradas durante el matrimonio. Entonces, esa casa es considerada parte del matrimonio. Así que ya lo saben. Hay otra cosa que pasó esta semana y fue una persona que le dio custodia al papá de sus hijos. Oigan esto bien. Le dio custodia al papá de sus hijos sin saberlo. ¿Por qué? Porque en el acuerdo que ella firmó, no separaban, no le decían cuál era la diferencia entre una custodia legal y una custodia física o residencial. Entonces yo le voy a explicar hoy cuál es la diferencia entre tú tener una custodia física y una custodia legal. Pero vamos a responder esta preguntita ahora mismo. Nos dicen, conozco a alguien que es residente, pero estaba casada en México y ahora tiene miedo de aplicar para la ciudadanía. Ella puso que nunca había estado casada. Ok, eso es un problema mayor que es difícil de resolver, porque tú dijiste que no estabas casada. ¿Por qué no dijiste que tú estabas casada? Esa es la pregunta que te va a hacer el oficial. ¿Qué pasó ahí? ¿Fue un error de la persona que te dañó, que te llenó los papeles, que lo puso mal y los dañó? ¿O fue un error que tú hiciste o tú lo hiciste voluntariamente? Entonces hay que ver cuál es la explicación para tú no haber puesto que estabas casada. Me imagino que no pusiste que estabas casada. Hay muchos casos porque recibieron la visa como menor de edad o como hija de ciudadana sin haber estado casado. Entonces, eso es un problema mayor porque si tú recibiste la residencia bajo la pretensión falsa de que tú no estabas casada y estabas casada, entonces te pueden quitar la residencia y negar la ciudadanía. Esto es muy importante que antes de ustedes dar un paso como la ciudadanía y tienen un problemita o una duda, no vayan a entrar a esa ciudadanía sin investigar y hablar con un abogado, con tu abogado de confianza, acerca de si tú lo puedes hacer o no, porque eso puede tener una implicación legal muy grande que te puede definitivamente quitar la ciudadanía. Entonces, seguimos con cuál es la diferencia de una custodia legal y una custodia física. La custodia legal son los derechos de decisión. ¿Cuál es la educación que tu hijo va a recibir? ¿Cuál es la escuela donde va a ir? ¿A dónde va a residir? Esa es la persona que tiene la custodia legal. Esta custodia puede ser compartida o puede ser para un solo padre. La otra es cuál es la custodia física o residencial. La custodia física es con quién el niño vive en todos los días, todos los días. Entonces, esa es la custodia primaria, es la persona que tiene la custodia física o residencial. Entonces, es muy importante que ustedes sepan cuál es la diferencia y pues
que no le vayan a dar custodia al otro padre sin saber qué tipo de custodia ustedes le están dando. Porque si es una custodia en relación a las decisiones de los menores y tú se la das al otro padre, eso quiere decir que todas las decisiones con relación a tu hijo la va a tomar ese padre y no tú. Aunque tú tengas la custodia física, puede que el otro padre sea el que pueda decidir con relación a tu hijo a dónde van a viajar. Si van a viajar, no te tiene que preguntar y se lo puede llevar del país sin ni siquiera preguntarte. No tiene que firmar un pasaporte porque tiene la custodia legal sola o solo. Entonces es muy importante que ustedes conozcan cuál es la diferencia entre una custodia legal y una custodia física. Child support, esta es la palabra que muchas personas temen. ¿Qué es el child support? ¿Qué es la manutención de menores? Muchas personas tiemblan cuando oyen estas palabras. ¿Por qué? Porque es la cantidad de dinero que tú tienes que pagarle al otro padre que no tiene la custodia residencial. Es decir, el que tiene la custodia residencial es el que recibe el child support o la manutención de los menores. Entonces, ¿cuánto es que va a recibir? Hay una tabla. Y la tabla depende de cuántos hijos tú tengas. Si tú tienes un hijo, es el 17% del salario de la persona que no tiene la custodia. Si tienes 2 hijos, es el 25% de su salario. 3 hijos, 29%. 4 hijos, 31%. ¿Ok? Y para 5 hijos o más, si tú te pones a tener 5 muchachos y te divorcias, pues tú debes de saber que vas a tener que sacar de tu bolsillo un 35% para pagarle al padre que tiene la custodia residencial. ¿Ok? Nos dice Wilmer qué es el alimony y cómo se calcula aparte del child support. Excelente pregunta porque para allá iba. El alimony es lo que tú le pagas a la otra persona con quien tú estabas casado. Entonces, eso se llama spousal o mantenimiento. ¿Ok? Eso es lo que tú le pagas a la otra persona después de que tú te divorcies. Esta manutención temporaria se da en los divorcios que son que se van a pelear a la corte, que se llaman contested. Se da esta manutención durante el matrimonio y una nueva ley pasada en el 2015 determina cuándo tú tienes que pagarlo después del matrimonio. Hay factores como la edad de la persona, si tu esposa, por ejemplo, Wilmer, puede trabajar o no. Si tú le dijiste a tu esposa, como yo tuve un caso hoy, que me dijo el señor, yo no quería que mi esposa trabajara. Yo le dije que no, que ella tenía que quedarse a mantener a sus hijos. Entonces, si tú le dijiste a tu esposa que se quedara en la casa y no trabajara, y tu esposa no adquirió ningún tipo de habilidad que ahora ella puede utilizar para trabajar cuando te deje, entonces a esa persona tú tienes que seguirla manteniendo, porque tú de tu propia voluntad decidiste que ella no iba a trabajar. Entonces, si esa persona no tiene habilidades, si no tiene una educación, si no tiene posibilidades de conseguir un trabajo, pues a esa persona tú vas a tener que mantenerla después de que te divorcies. También cuenta la edad de la persona, la posibilidad de que pueda conseguir un trabajo o no. Entonces eso también es una tabla que se determina por el tiempo que ustedes tienen casados, cuánto dinero tú haces. Y eso el juez lo determina. Hay personas que le ponen manutención de por vida a la otra esposa. Y eso solamente se quita si esa persona se muere o si esa persona se casa otra vez. O sea, que tengan muchísimo cuidado porque te pueden poner también manutención de por vida. Bueno, no pude terminar todas las preguntas que nos mandaron, las preguntas que fueron más frecuentes esta semana, porque honestamente todo lo que tengo ahora, lo que más tengo son casos de divorcio. La gente está llegando hora por hora a hacer preguntas de cómo divorciarse. Así que si ustedes también tienen preguntas, llámenos 718-268-0384 o nos vemos en el próximo live. Mándenos sus preguntas o guárdenlas para la próxima semana. Así que muchísimas gracias a todos los que estuvieron live y nos vemos pues próximamente. Bye bye.